a grabar y vamos a compartir la primera diapositiva. Dime, Dayana, dime si la puedes ver. Buen día, biólogo. Sí, ahora sí. Ya está entrando María José. Ok, ya la vi. Dime Dayana o dime Daniel, cualquiera que me diga que lo está viendo para seguir. Dayana, Daniel, ¿me oyen? Dígame. Profe, tiene desactivado el micrófono. Sí, ya disculpen que estamos usando el celular y por un momento se lo habían llevado a cierta distancia y por eso nos desconectamos. Bueno, estamos dando clases en unas condiciones subóptimas, no hay luz en mi casa, estamos usando la batería de la computadora y obviamente la batería del celular y el internet del celular. Entonces, vamos a iniciar con el tema de expresión génica y el lunes que viene vamos a tener una interrupción de la discusión para oír las ponencias de ustedes sobre los tres mecanismos bajo los cuales se conoce que la célula recibe información externa y la traduce hacia los mecanismos de gestión celular sin que el mensajero pase, porque no son proteínas, son derivados proteicos o moléculas que no son capaces de penetrar a través de la membrana celular. Entonces, yo estaba aclarando con Mauricio esta mañana que yo no les pasé la información que yo deseaba que prepararan, solamente les pasé los libros. Así que bueno, para la semana que viene, entonces tienen una semana para preparar las tres ponencias. Piensen que son cosas sencillas, básicamente una imagen, una o las imágenes que ustedes quieran, para explicar el mecanismo por el cual se capta la señal del mensajero que llega a la superficie de la membrana celular y se traduce en una serie de pasos que permiten que la célula implemente una respuesta a esa señal. Entonces, hoy vamos a empezar entonces el tema 5, que nos va a llevar pues casi todo el semestre, casi todo lo que queda del semestre, básicamente un mes. Y el último tema, debíamos haberlo visto dentro del tema de señalización, pero yo lo puse al final. Pero realmente la apoptosis celular la apoptosis celular es la muerte programada y surge como una respuesta a una señal. O sea, así como se recibe la señal de los neurotransmisores y se traduce en un impulso nervioso que se active, por el cual se activa la siguiente neurona, igualmente la señal ordena que la célula se autodestruya. Entonces, forma parte, estrictamente hablando, de la señalización celular y hemos quizá debido haberla visto cuando vimos como parte final de ese capítulo. Pero bueno, vamos a verla al final. Entonces, voy a compartir, ya estamos grabando, voy a compartir la señal. Solamente necesito que me informen si la están viendo.
Buenos días, biólogo. Está cargando todavía. Ok. Brian, ¿todavía tienen las tilapias entonces en casa de Anthony Chompoy? Sí, todavía están en la casa de él, aunque el decano se llevó en gran parte porque al estar en un espacio reducido no crecían tan bien que digamos. Las que Sí. tienen en los bajos ya están como por 16 centímetros. Las que tenemos acá en casa de Chompoy, la máxima longitud total que hemos conseguido es de 13 centímetros por ahora. Ya, bueno, ok, pero eso les demuestra, esos son experimentos no planificados, pero importantes, para que se den cuenta de que la alta densidad tiene consecuencias, aunque tú los alimentes en la misma proporción. Tú le estás dando un porcentaje de la biomasa, ¿verdad? Usualmente es un 6%. ¿Qué cantidad de comida les dan? Por ahora le estábamos dando una de 2 libras de balanceado. Bueno, De claro, 1 a 2 libras le estábamos dando. claro, pero eso se expresa como un peso de balanceado sobre la biomasa de peces que tienes en una laguna. Para eso, pues tomas unos cuantos ejemplares, los tomas al azar con un colador, los pesas y divides entre el número de animales que recogiste, eso te da un peso promedio, multiplicas por el número de animales y te da biomasa. La biomasa, eh, luego el porcentaje de alimento se da como un porcentaje de biomasa. Cuando son animales muy pequeños se suele dar entre el 10 y 12%, a medida que van creciendo se va reduciendo ese porcentaje y usualmente a los adultos se les da entre 4 y 6%, pero esos animales todavía son muy chiquitos, todavía deberían estar dando cerca del 10% de la biomasa de alimento diario, ¿no? Pero cuando tú tienes una alta densidad, disculpen la digresión, cuando tienes una alta densidad ocurren procesos de estrés que limitan el crecimiento. También nos pasó en un ensayo que hicimos con tilapia, estamos tratando de medir el efecto de la salinidad sobre la tasa de crecimiento y usamos una densidad muy alta. En el acuario teníamos 10 tilapias y hemos debido colocar 3 o 4 nada más. Entonces eso provocó que unas crecieron mucho y otras crecieron muy poco. O sea, no solamente el crecimiento se retarda, sino que además se produce una enorme variabilidad. Y cuando tienes mucha variabilidad, estadísticamente cuesta mucho verificar si las diferencias son significativas, que fue lo que nos pasó. Había que haber repetido el ensayo con una densidad menor y mantener las salinidades distintas, pero no se hizo porque llegó el momento de la graduación y el tesista tuvo que abandonar la tesis y hacerlo por complexivo. Una desgracia. En ese semestre tuvimos varios tesistas abandonando tesis, 2 de la profesora Patricia, uno mío y otros más tesistas. Realmente yo creo que hubo poca diligencia por parte de las autoridades para haber puesto orden y que los muchachos no abandonen las tesis, porque una vez que están comenzadas es un esfuerzo intelectual y económico, ¿no? Y bueno, y eso es historia. Bien, entonces vamos a la expresión génica. Lo que vamos a ver en este capítulo es, bueno, el primer desarrollo de la biología molecular, que es la base, porque está basada en ADN, ¿no? Luego vamos a ver el núcleo celular, los cromosomas, el cariotipo, el ADN, la síntesis, que es una mutación, que es el proceso de reparación del ADN. Vamos luego a ver ARN, tipos de ARN, que son los ribosomas, el proceso de transcripción del ADN y la síntesis proteica. Con eso pues concluimos el capítulo, vemos que es un capítulo denso, tiene muchos aspectos. Ojalá pudiéramos verlo a nivel del detalle que se requeriría, pero lamentablemente pues no hay tiempo para dedicar tanto tiempo a esto, ¿no? Entonces, bueno, les quería comentar que el núcleo es un organelo, el más grande de la célula, compuesto por 3 partes principales: la envoltura nuclear, la cromatina y el nucleolo. El ADN de una célula guarda toda la información necesaria para formar la célula y dirigir las innumerables reacciones químicas que se requieren para la vida y la reproducción.
La célula usa selectivamente la información genética del ADN dependiendo de su etapa de desarrollo, de su entorno y la función de la célula en un cuerpo multicelular. En las células eucariontes el ADN está alojado en el núcleo. ¿Y dónde está en las procariontes? En el citoplasma celular. Correcto. O sea, las células bacterianas no tienen cromosomas, sino que tienen en el citoplasma está contenido el ADN y... ok, entonces la envoltura nuclear permite un intercambio selectivo de materiales. Que quiero llevarme... El núcleo está aislado del resto de la célula por una envoltura nuclear que consiste en una membrana doble perforada por poros diminutos revestidos de proteínas. Agua, iones y pequeñas moléculas pueden cruzar por los poros, pero el paso de las moléculas grandes presentes de proteínas, presubunidades de ribosomas y ARN está regulado por proteínas guardianas especiales llamadas complejos del poro nuclear que revisten los poros. Los ribosomas impregnan la membrana nuclear externa, la cual continúa con membranas del retículo endoplasmático rugoso, como lo vemos en esta imagen de una célula vegetal. Entonces vemos el núcleo, el nucleolo, y los poros nucleares rodeados de ribosomas. Y el núcleo está rodeado pues del retículo endoplasmático rugoso. Vemos entonces que el núcleo tiene la envoltura nuclear con una doble capa, como lo vemos en esta imagen, los poros nucleares, la cromatina y el nucleolo. La cromatina, o sustancia coloreada, piensen que estos nombres se los pusieron antes que se descubriera el ADN, ¿no? Entonces solamente cuando se teñían los preparados celulares, como lo que hace el biólogo Darío del Valle, ¿lo han visto? Las imágenes que prepara con células de cebolla. Yo sé que él ocasionalmente da clases en la facultad. Él es profesor, él es el encargado del laboratorio de biología y es profesor del Colegio Isaac Newton, profesor de química. Pero, no sé, ¿les ha llegado alguna clase? Daniel. Al principio creo que en nivelación. Pero dio química, doctor. En química dio clase. Ok. Entonces, ¿no vieron los preparados de cromosomas de cebolla que hace el profesor? No. Ok, bueno, se las paso. Yo tengo las imágenes, se las paso al terminar la clase para que vean lo bonito que le quedaron. Realmente una obra de arte, ¿no? Aunque también, como no son difíciles de preparar, en los libros aparecen muchas veces las imágenes, ¿no? Entonces, la cromatina, sustancia coloreada, consta de ADN asociado con proteínas. El ADN de las células eucariontes y sus proteínas forman largas concatenaciones llamadas cromosomas. Cromosomas, cuerpos de color. Estrictamente hablando de eso, cromo, color en griego, y soma, cuerpo. Cuando las células se dividen, cada cromosoma se enreda sobre sí mismo, se engruesa y se acorta, y se hacen visibles inclusive al microscopio óptico. Los genes del ADN proporcionan un plano de un código molecular para una enorme variedad de proteínas. Algunas de estas proteínas forman componentes estructurales de la célula, mientras que otras regulan el movimiento de materiales por las membranas celulares, y otras son enzimas que realizan las reacciones químicas de crecimiento, reparación de las células, adquisición de nutrimientos, energía, reproducción, un gran etcétera, ¿no? El núcleo celular, las proteínas se sintetizan en los ribosomas del citoplasma, por lo que las copias de los planos de las proteínas que están en el ADN deben atravesar la membrana nuclear para llegar al citoplasma. Para esto, la información genética se copia del ADN en moléculas de ARN mensajero que viaja por los poros de la envoltura nuclear hacia los ribosomas en el citoplasma. Esta información codificada por la secuencia de los nucleótidos en el ARN mensajero se usa para dirigir la síntesis de proteínas celulares, lo que ocurre en los ribosomas. Aquí a la derecha vemos un polirribosoma, tenemos un conjunto de ribosomas.
unidos por una cadena larga de ARN mensajero. A la derecha vemos una imagen del microscopio electrónico de transmisión donde podemos ver los ribosomas, inclusive la sombra de lo que sería el ARN mensajero, ¿no? Una cuerdita que no se ve en todas las uniones, pero en la de arriba sí se puede ver. Ok. Está por saberse qué función tienen los polirribosomas, porque estamos viendo que solamente el primero es el que sintetiza la proteína. El resto están pegados a la molécula de ARN mensajero, pero no están codificando nada, ¿no? Esto tendremos que averiguarlo más adelante en el curso. El nucleolo es el centro de ensamblaje de los ribosomas. Los núcleos de las células eucariontes tienen por lo menos un nucleolo. El nucleolo es el centro de la síntesis de los ribosomas, consta de ARN ribosomal, proteínas, ribosomas en varias etapas de síntesis, y el ADN lleva los genes que codifican el ARN ribosomal. Un ribosoma es una pequeña partícula compuesta de ARN ribosomal y de proteínas que funcionan como mesa de trabajo para la síntesis de proteínas en el citoplasma de la célula. Cualquier ribosoma puede usarse para sintetizar cualquiera de los millares de proteínas que hace una célula. O sea, realmente es una mesa de trabajo, ¿no? No es que el ribosoma es específico para una determinada proteína. En el microscopio electrónico, los ribosomas se ven como gránulos oscuros, ya sea sueltos, impregnando las membranas de la envoltura nuclear y el retículo endoplasmático, o como ribosomas agrupados en las cadenas de ARN mensajero. Ok, vamos a hablar ahora del desarrollo de la biología molecular. Yo pienso que una de las... A ver, ya, déjame ver, esto lo podemos hacer sin la imagen. Es un calor de miedo aquí en mi casa. Cuando Darwin visitó las Galápagos, se le ocurrieron dos cosas. Él veía que los pinzones eran muy parecidos entre islas y si bien estaban parecidos, eran diferentes. Es decir, pareciera como si partiendo de un material parental semejante, los pinzones habían derivado luego en morfologías distintas, dependiendo del ambiente donde les había tocado vivir. Entonces, él propuso que en el ambiente había variabilidad y que esa variabilidad era luego seleccionada a través de la descendencia, una descendencia que era ventajosa, pues él era capaz de dejar mayor cantidad de progenie que una característica menos ventajosa. Entonces, eso constituyó la base de la biología moderna y permitió que luego se fueran avanzando hasta los niveles donde estamos hoy, ¿no? Que ya tenemos pues los mapas, la secuencia de nucleótidos en el ADN y tratamos de usar esa información para entender cómo funciona la célula, aunque todavía estamos lejos de poderlo lograr completamente, ¿no? Fíjense que en aquella época no había conocimiento de los cromosomas. Inclusive el concepto de célula, la teoría celular, surge en 1660 con el microscopio de Leeuwenhoek. ¿Se acuerdan? Cuando el microscopista estaba observando cortes de corcho, que vio unas celulitas, unas cavidades, y él como si fueran colmenas de
que tiene el micrófono apagado. Sí, la máquina me sacó del internet y volvió otra vez. Bien, entonces decíamos que alrededor de finales, a mediados de 1600, Leeuwenhoek descubrió estos organismos celulares y de ahí pues se inicia la teoría celular. Sin embargo, los cromosomas no se vienen a descubrirse mucho tiempo después. ¿De cuándo es Mendel? 1600, 1700, 1800, ¿de cuándo es Mendel? María José, tírala a pegar. ¿Me puede repetir? Es que creo que tengo problemas con el audio. Estamos hablando de que en 1660 los primeros microscopistas lograron descubrir la célula y veían partículas de corcho. Luego también estos microscopistas tomaban muestras del sarro de los dientes, de sus propios dientes, y encontraban pues una comunidad bacteriana, o tomaban agua de una charca y veían toda una diversidad de protozoarios, de organismos celulares moviéndose. Entonces, de ese momento surge la teoría celular, pero todavía se creía en la generación espontánea y toda una diversidad de teorías que luego algunas se demostraron que eran falsas, pero bueno, era la época, el conocimiento de la época para ese entonces, ¿no? Entonces, pero les pregunto, Darwin es de 1800, mediados de 1800, ¿y cuándo es Mendel? ¿Cuándo Mendel hace sus experimentos? No sé, no lo saben, se los digo, pero... ¿No es 1800 también por ahí? Sí, pero 1800 final, 1800 comienzo. Creería que como comienzo. Bueno, pues no, es final. Es medio, porque es 1850. 1850, 1860, pero tuvieron que transcurrir 40 años para que la humanidad se percatara de los ensayos de Mendel. En 1905, el señor de Vries lo pone a relucir y revela los descubrimientos de Mendel, cuáles eran los dos principios fundamentales de las leyes de Mendel. La primera ley, ¿qué pasa con los caracteres de los progenitores? Papá y mamá, planta A, planta B. O sea, un carácter está codificado por los genes de los progenitores, el padre y la madre. Es decir, cada organismo aporta una información para un determinado carácter. Él acuñó dos términos, dominante y recesivo. ¿Qué significa el gen dominante? Él no conocía el ADN, piensa que se descubre en 1955. O sea, para ese entonces, 100 años antes, ni siquiera se sospechaba que era el ADN, ¿no? De hecho, ni siquiera se sabía dónde estaba la información genética. Entonces, repito la pregunta. La primera ley de Mendel tiene que ver con los caracteres, donde dice Mendel que los caracteres corresponden a unos aportes del padre y de la madre. En el caso, ¿él qué usaba? ¿Él usaba animales o usaba plantas? Plantas. Plantas. ¿Plantas de qué planta era? ¿Era algarrobo? ¿Era maíz? Eran chícharos esos guisantes. Eran guisantes, correcto. ¿Y por qué usaría guisantes y no rosas o margaritas? Creo que era más fácil la diferencia. Era más fácil sembrarlo y también el tiempo generacional. Para obtener una planta de rosa
tú tienes que o sembrar por estaca o sembrar por semilla, pero ¿cuánto tiempo tienes que esperar a que la planta de rosa produzca flores, ¿no? Flores y frutos. Mientras que una planta guisante, ¿cuánto tiempo tarda en producir las semillas? Guisantes, frijoles, lentejas, garbanzos, todos son leguminosas, tienen un tiempo generacional relativamente corto. Eh, Dígame cuántos días estiman ustedes que una planta de frijoles empieza a dar frijoles, o de guisante empieza a dar guisantes. Silencio, me preocupa el silencio. En unos 3 meses, biólogo. ¿Cómo, Mauricio, dime? En unos 3 meses sí se cosecha. Ya, puede ser 3 meses, puede ser antes, ¿no? Dependiendo de las variedades, dependiendo de la temperatura. Mendel estaba en Europa, entonces había meses con mucho calor y meses con mucho frío. Suponemos que él a lo mejor lo trabajaba en el jardín del convento, porque él era monje, ¿no? Era un monje. Seguramente pues estaban a la intemperie. Si lo hizo en el verano, la temperatura del verano es mucho más alta que acá. En los países templados, la temperatura en verano puede llegar a 40 grados, ¿no? Aquí en Manta, por más que decimos que hace calor, la temperatura no suele superar los 35. Sin embargo, en California, donde estuve, aquello eran unos calores espantosos, ¿no? Inclusive en Europa, cuando llegue el verano, la gente pues mucha gente pues se va a la playa porque el calor de las ciudades es insoportable, ¿no? 40 grados o más. Entonces, vamos a... Dime. En su correo. Ok. Entonces, Mendel trabajaba con guisantes porque el tiempo generacional era corto y podía entonces obtener resultados con relativa facilidad. Entonces, él encontraba, cuando mezclaba guisantes verdes con amarillos, ¿qué fue lo que obtuvo en la primera generación? ¿Todos iguales o distintos? No se acuerdan. Todos iguales. Todos. Entonces, él encontraba que, aunque él había usado guisantes verdes, no había ningún guisante verde en los resultados de la primera generación. ¿Y luego qué fue lo que hizo María José? El siguiente experimento de Mendel. ¿Alguien ayuda? ¿Cómo, Willy? Cruzó los hermanos. No se entiende, Mauricio, habla duro. Cruzó a la progenie que ya obtuvo. Ok, entonces la progenie heterocigota la cruzó y obtuvo la proporción 3:1, 3 amarillas, 75% amarillo, 25% verdes, ¿no? Entonces el carácter verde no había desaparecido, solamente estaba oculto. Y entonces ahí fue cuando acuñó el término dominante y recesivo, pero también había hecho cruces con unas flores y encontraba que las flores blancas y las flores rosadas, cuando se cruzaban, el híbrido no era dominante como en el caso del color de los frijoles, sino que había flores rojas y blancas, y el híbrido era rosado. Entonces había dominancia absoluta y dominancia relativa, ¿no? Entonces, cuando él cruzaba los genes, tomaba entonces otra característica, tomaba frijoles verdes y amarillos y a su vez tomaba frijoles lisos y frijoles rugosos. ¿Y qué encontraba? Que habían características que se compartían, o sea, que era como, se expresaban juntas, que es decir, que estaban dentro del mismo gen.
Bien, pero lo curioso era que la misma proporción 3:1, o sea, 3/4 del dominante, 1/4 del recesivo, se manifestaba tanto con el color como con la superficie de, de las arvejas, de los guisantes. Entonces, no importaba qué carácter él tomara, las proporciones se mantenían. La dominancia, los dominantes estaban 3/4 y el recesivo estaba 1/4, ya fuera del color, ya fuera de la rugosidad, la superficie de la arveja. Es decir, ahí produjo la segunda ley que los caracteres se segregan independientemente. Claro, lo que dice Mauricio, los caracteres que están ligados al mismo cromosoma, eso no se puede segregar independientemente. Eso tiene que estar asociados necesariamente. Pero eso Mendel no lo sabía, sino se viene a descubrir 100 años después, ¿no? Bien, entonces la primera ley y la segunda ley son las características que Mendel propuso a mediados del año, por ahí al año 1850. Darwin había hecho sus postulados 10 años antes, ¿no? Solo que en aquel entonces no había, el correo funcionaba pues por barco, a caballo. O sea, las noticias pues tardaban en llegar, pero igual llegaban, ¿no? Llegaban un poco tarde. Bien, entonces, cuando la teoría celular requería, ya sabía que había información en la célula, que la célula pasaba la información de una generación a la siguiente, las células hijas se parecían a los progenitores, los hijos de las parejas tenían cierto parecido con sus padres, había cierta diferencia, pero cierto parecido. Hay niños y niñas que uno las ve y no hay duda que son hijas de quien dicen ser, por lo parecido que tienen. Entonces hay información que se transmite y se conserva por generaciones, pero el problema era dónde está esa información. La información podía estar en alguna parte de la célula y para eso se trabajó curiosamente con una célula patógena, una bacteria patógena. El Pneumoniae, ya les digo. Es un neumococo, neumococo pneumoniae. Porque podía estar en las proteínas, se sospechaba que estaba en el núcleo, o al menos se sabía que había ADN y había proteínas en el núcleo, o que la información genética tenía que ver con estas estructuras, porque el ADN y la proteína están unidas, están juntos. Entonces, Avery, McCulloch y McCarthy son 3 investigadores en el año 44, 10 años antes de que se descubriera la estructura del ADN, consiguen un experimento con la bacteria, un coco, Pneumococcus pneumoniae, y aislaron una cepa patógena y una cepa no patógena. Entonces, cuando inyectaban a los ratones con la cepa patógena, pero no con la no patógena, los ratones se enfermaban y morían, lo cual sugería que la bacteria no patógena había perdido la información genética relacionada con la patogenicidad. Entonces, trataban de contestar la pregunta, ¿cuál de las dos moléculas, la proteína o el ADN, eran los que tenían la información? Entonces, decidieron incubar las bacterias no patógenas con proteínas, polisacáridos y ácidos nucleicos de las bacterias patógenas. Sí, uno puede romper la molécula, uno puede tener un cultivo de bacterias, ¿no? Y en este caso, pues tomaron una bacteria patógena, que es la neumonía, la bacteria de la neumonía, nada menos y nada más. Pero claro, les interesaba algo que se pudiera demostrar con facilidad un efecto, y en este caso era la muerte de los ratones, ¿no? Entonces, uno puede tomar el cultivo, lo rompe con un sonicador,
sonicador es un aparato que rompe las células a base de ultrasonido. Una vez que los rompe, uno puede centrifugar y las moléculas se van a distribuir en capas. Entonces, las proteínas en un sitio, los polisacáridos en otro, los ácidos nucleicos en otro, según su peso molecular. Obviamente las proteínas pesan más, pues van a estar más en la base del tubo de ensayo, donde estamos haciendo la centrifugación. Entonces, luego ellos cultivaron las bacterias no patógenas en un medio que contenía uno con proteínas derivadas de las células patógenas, otro con polisacáridos y otro con ácidos nucleicos de las bacterias patógenas. Los tres polisacáridos, proteínas y ácidos nucleicos derivaban de las bacterias patógenas y cultivaban las bacterias no patógenas en los tres medios. Luego tomaron esas bacterias y las bacterias derivadas de esos tres cultivos y las inyectaron a los ratones. ¿Y qué creen ustedes que encontraron? Tenemos bacterias provenientes de incubación con proteínas, con polisacáridos y con ADN. ¿Qué creen ustedes que encontraron? Las bacterias no patógenas recuperaron la patogenicidad. Eso es el elemento clave, ¿no? Ahora, ¿cuál de las tres creen ustedes que, de los tres provenientes de los tres cultivos, cuál de los tres creen ustedes que subsanó el problema de patogenicidad? El que tenía el ADN. La que tenía el ADN. Las otras dos no fueron capaces, seguían siendo tan no patógenas como antes del cultivo, ¿no? Entonces, de alguna manera, el cultivar las bacterias en medio de ADN proveniente de bacterias patógenas, ese ADN se incorporó a la célula. El mecanismo, bueno, habría que estudiarlo mejor, ¿no? Pero es el hecho que recuperaron la patogenicidad. Ya. Lo curioso es que para el momento que esto sucedía, el año 44, se conocía la estructura de las proteínas, pero no del ADN. Entonces, ahí cuando dos investigadores, Francis Crick y James Watson, se lanzaron a buscar la estructura del ADN y en el año 53 producen un trabajo que es el que hablaba de la doble hélice, fue publicado en la revista Nature en el año 53, y en estos artículos dice: no escapa a nuestra atención que el apareamiento específico que postulamos sugiere de inmediato un posible mecanismo de copia del material genético. Entonces se supone que este artículo pues marca el inicio, el nacimiento de la biología molecular y en general de la biología moderna, ¿no? Profe, pero, o sea, no se conocía la estructura, pero se conocía de la existencia, ¿no? Claro, el problema es que el ADN tiene proteínas y tiene ácidos nucleicos. Y no se sabía dónde estaba el material de información genética. Podía estar en las proteínas, podía estar en el ADN. Entonces lo que hizo Avery y su equipo era determinar en cuál de los dos componentes estaba la información genética. Con el ensayo que les acabo de mostrar, ¿no? ¿Cómo fue que Francis Crick y James Watson determinaron la estructura del ADN? ¿Conocen la técnica? Cromatografía por rayos X. Sí, difracción de rayos X. Es decir, congelas la muestra y la bombardeas. Entonces encuentras cómo en el espacio se distribuyen las moléculas por la sombra que producen cuando son golpeadas
Bueno, más que la sombra, ¿a dónde va el electrón cuando pega de la molécula, ¿no? ¿A dónde el electrón? El rayo, ¿a dónde va el rayo cuando pega de la molécula, ¿no? Ya. Bueno, desde entonces se ha estado trabajando en cómo es el proceso, no solamente cómo se duplica el ADN, sino cómo se repara, cómo se transcribe la información del ADN al ARN, cómo se seleccionan ciertos genes y otros no, se apagan y se prenden. Es decir, tenemos una cuestión bien compleja del proceso de transcripción, inclusive cómo puede sintetizarse ADN a partir de ARN. Se sabe pues que los virus pueden ser de ADN o de ARN e igualmente pues tienen la información genética allí contenida. Hay que dar clase en estas condiciones. Bueno, miren, vamos a parar. Ya la máquina pues se va a acabar la batería. Entonces, ya les paso la... Ya les paso la estructura de lo que deseo que preparen para el lunes que viene. El miércoles pues seguimos con esta clase de la estructura del ADN, los cromosomas, etcétera, ¿no? Recibieron todos los libros que les pasé. Creo que les pasé 4 libros. Uno en inglés y otro en castellano. Brian. Sí, biólogo. Ok, ¿los pudieron bajar? Sí, algunos en mi caso yo ya los tenía descargados. Ah, perfecto. Esa página www.b-medio-ok.lat les permite bajar pues muchos libros. Hay otras páginas, ¿no?, que funcionan parecido. Ojalá que puedan ir armando su biblioteca con libros de distintas materias, porque una vez que sigan avanzando en la carrera, pues van a tener que tener a su disposición material bibliográfico. Un buen libro de bioquímica es importante. Creo, yo he tratado de bajar el Leninger, no pude. No sé si ustedes, ¿alguno lo tiene? El autor es Leninger. Creo que yo lo tengo, profesor. Claro, pero debe ser un libro gordo, o sea que a lo mejor ocupa un giga o 2 gigas. ¿No tienes el sitio donde lo bajaste? No me acuerdo que me lo habían compartido por Drive, pero de ahí que lo bajé y no me acuerdo dónde se había Ok. quedado. Bueno, de todas maneras queda, uno puede, lo primero que hago es verificar si en B rayita al medio OK lo tienen, ¿no? Muchas veces me ofertan libros por internet, me llegan al correo de distintas editoriales importantes, y me meto en B rayita al medio OK y consigo que el libro está disponible, ¿no? Es increíble.
yo me imagino que pues los autores deben estar un poco molestos, ¿no? De hecho, no sé si la página es legal o no, eh, pero bueno, tenemos esa disponibilidad, está algo como la página rusa, ¿no? En una conferencia a la cual asistí sobre cómo buscar información en Internet, y era una conferencia para científicos, ¿no? O sea, no era solamente para estudiantes, sino que había muchos profesionales también asistiendo. Aló, aló. Ah, no, salió con Baker. Chao. Salió con Baker. Entonces, el instructor que daba el curso sobre búsqueda de información en Internet decía, me veo obligado a hablar de la página rusa por la importancia que tiene a nivel mundial. Esta muchacha tiene una base de datos que se da el lujo de competir con Google. De hecho, en algunos aspectos supera a Google. Por eso es que eso, decía el instructor, que se sospecha que el gobierno ruso está detrás de esto, porque es difícil tener navegadores con una eficiencia superior a la que tienen estas empresas gigantescas como Google, Facebook, etcétera, ¿no? Sin embargo, se ponen a buscar en la página rusa un trabajo dando el DOI, o dando el nombre del trabajo, el nombre del autor, y en muy pocos segundos aparece el trabajo. Entonces es una eficiencia realmente impresionante, pero esto ha puesto a las editoriales en una situación complicada, y han tratado de perseguir a la muchacha con juicios, pero claro, en donde ella está en una de las repúblicas rusas, pues va a ser difícil que la capturen, ¿no? Ella la llama la Robin Hood de la ciencia. Y lo curioso es, decía el instructor, que los principales usuarios de la página son los países desarrollados, justamente donde más disponibilidad de información tiene, las bibliotecas están mejor dotadas, y sin embargo, es que es una maravilla, pues uno pone sciencehub.do, la terminación cambia según el mes o la época, y realmente obtienes los trabajos de cualquier revista, inclusive los de revistas que acaban de salir, ¿no? Total que, bueno, ojalá que quizá uno debería decir, bueno, así debería funcionar la ciencia en el planeta, ¿no? Pero bueno, hay mucha plata metida allí, y gracias a esto, pues mucho progreso se ha logrado, ya que sobre todo en los países menos desarrollados, donde tenemos dificultad para conseguir dinero y dotar nuestras bibliotecas. Bueno, jóvenes, entonces los dejo, nos vemos el miércoles, y enseguida le paso a sus correos o a su WhatsApp la información de cómo quiero que se prepare las ponencias, las 3 ponencias por los equipos. Hasta luego. Chao, biólogo. Muchas gracias. Gracias, biólogo. Buen día.